Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, capítulo 1. Con esta tarde es el tercer sermón que pude tratar sobre el primer capítulo de Romanos. ¿Y está conmigo, hermano? Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Si gusta ponerse sobre sus pies, como referencia a nuestro buen Dios. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, hermano, escribiendo a la iglesia en Roma, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo. Qué lindo llamado, amén. Dice: a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta linda y hermosa tarde, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para poder alabarte, Señor, y bendecirte, Señor, a través de disponer nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, tu palabra, Señor, es ese pan, Señor, que descendió del cielo, Señor. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú nos alimentes, Padre, con este pan. Que nuestras vidas, Señor, sean nutridas, Señor. Que nuestra fe, Señor, sea, Señor, fortalecida, Señor. Y que nos ayude sobre todo, Señor, a vivir como tu palabra, Señor, nos manda, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y recordando a aquellas personas, Señor, que en este momento necesitan, Señor, una mano tuya sobre sus cuerpos, Señor, sobre sus vidas, Señor. Aún aquí, Señor, habemos personas, Señor, que necesitamos, Señor, un toque tuyo, Señor, de diferentes maneras tal vez, o en diferentes áreas de nuestra vida, Señor, pero necesitamos, Señor, de tu presencia, Señor. Glorifícate, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, en esta tarde, hermano, la semana pasada, la antepasada, el primer sermón, hablaba del llamado de Pablo, ¿verdad? El llamado de un siervo. Y qué lindo, hermano, ver el llamado de Pablo y la manera como Pablo abrazó ese llamado, ¿verdad? Dios nos llama y nosotros abrazamos ese llamado. Es algo muy especial. Algo muy especial, y la manera como Pablo se refiere a ese llamado, a ese Dios, ¿verdad? Él se refiere como un esclavo de Jesucristo. Y después, hermano, hablamos de lo que dice en el versículo 6, dice que fuimos llamados a ser de Jesucristo. Somos propiedad de nuestro Dios. Usted y yo, hermano, fuimos comprados con precio de sangre para pertenecer a Cristo, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y en esta tarde yo quiero hablar, hermano, del tercer llamado que nos menciona aquí Pablo, de ser llamados a ser santos. Dice el 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Dice el 7, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de vuestro buen Dios y Padre y el Señor Jesucristo. Esta mañana, cuando estaba escuchando la predicación del pastor y lo que he estado leyendo a través de prepararme para la predicación, estaba pensando, se me venía a la mente, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que es la pirámide de Maslow.
Maslow fue un psicoanalista que él sacó una teoría de las necesidades más básicas y más importantes en la vida del ser humano. Y esta mañana cuando escuchaba al pastor, se me venía nuevamente, y por eso lo menciono, porque este mundo, hermano, en nuestra sociedad, hay una serie de necesidades que todos tenemos. Y en esta teoría de Maslow, él hablaba, hermano, de las necesidades básicas del ser humano. Por ejemplo, solamente para mencionarlo rápido, dice, por ejemplo, las necesidades de la autorrealización. Todos tenemos esa necesidad de sentirnos autorrealizados, que valemos en este planeta. Tiene que ver, hermano, con ese crecimiento personal que nosotros anhelamos para ser alguien en la vida, ¿verdad? Es una de las necesidades. Otra necesidad que este hombre mencionó es la necesidad de la estima, del amor propio, ¿verdad? El amor, hermano, de tener logros en la vida, de tener un estatus, ¿verdad? Que nos haga sentir confortables, que nos haga sentir bien. Esa necesidad de fama, esa necesidad de ser responsables, esa necesidad de reputación. Él también habla de la necesidad, de esas necesidades sociales, del amor y de pertenencia. La necesidad de tener una familia, de abrazar una familia, de sentir dar afecto y recibir afecto, de tener esas relaciones, de tener trabajo, etcétera, etcétera. También hablaba de la necesidad de seguridad, de sentirnos protegidos, de la necesidad de esa seguridad, de tener un orden en nuestras vidas, de tener leyes, de tener límites, de tener una estabilidad. Él hablaba en su pirámide de necesidades sobre las necesidades fisiológicas que todos tenemos, la necesidad al aire, al oxígeno, al agua, a los alimentos, ¿verdad? A todo, pero esas son necesidades reales que usted y yo tenemos en la vida. Nosotros necesitamos todo esto para vivir y crecer en esta sociedad. Pero cuando nosotros, hermano, leemos la palabra de Dios, Dios tiene, hermano, una pirámide de necesidades mucho más grande y más efectiva de lo de la teoría de este hombre Maslow. Y yo lo veo, hermano, en este capítulo que nosotros leímos, hermano, de que hay una necesidad, hermano, intrínseca, interna en el corazón del hombre de tener pertenencia, de pertenecer a Dios, porque Dios nos hizo. Dios nos hizo, somos la obra de sus manos. Y hay una necesidad dentro del corazón del hombre, hermano, de regresar a ese Dios creador. Eso es una necesidad muy importante para nosotros. La necesidad que nosotros, de pertenecer a Cristo, de pertenecer a Dios, de ser parte, hermano, de ese reino de los cielos que ha sido instalado en esta tierra, y de que Jesús vino precisamente para que usted y yo pudiéramos ser miembros, hermano, miembros de este reino de los cielos. La necesidad, hermano, de ser santos, no solamente como un concepto religioso, porque muchas veces la idea de santidad nosotros la miramos como un concepto de solamente de religión, ¿verdad? Que solamente de no hacer ciertas cosas, pero la santidad, hermano, saber que la santidad de Dios es una necesidad para nosotros. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. ¿Por qué es una necesidad? No es solamente es una manera de cómo debemos de comportarnos en la vida, sino que es una necesidad porque somos creados por un Dios que es santo, que es perfecto, y que así como ese Dios que nos ha creado, Dios quiere, hermano, que su creación nuevamente se vuelva a alinear a su perfecta condición de Él mismo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, y quiere que esa naturaleza exista también en el corazón del ser humano. Por lo tanto, hermano, yo quisiera poner en su mente de que la necesidad de ser santos, hermano, no es una cuestión religiosa, no es un conjunto de reglas de qué no debemos de hacer o qué debemos de hacer, sino que entendamos que esa santidad es una necesidad que hay dentro del corazón del hombre, hermano, de parecerse, de ser igual a Dios. Recuerde lo que dice su palabra en Génesis, que Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y a su semejanza. Entonces, hablar, hermano, hablar de santidad no es un concepto religioso. No es un concepto religioso, no es una lista de normas de qué es lo que no debemos de hacer o qué no podemos de hacer. No es eso,
Santidad es la naturaleza de nuestro gran y buen Dios. Y es lo que Dios quiere que su cuerpo, que su pueblo, hermano, que su pueblo sea semejante a Él. Amén. Amén. Entonces en esta noche, hermano, yo quisiera hablar de que somos llamados a ser santos. Usted y yo, hermano, somos llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Hay 3 puntos que quiero tratar en esta noche. Y el primero, hermano, de que el concepto de llamados a ser santos es un camino de 2 vías. Y ahorita lo voy a explicar. Es un acto también de Dios. Solamente podemos ser santos a través de Dios, porque es algo que Dios lo hizo. Es solamente viene de Dios, es un acto de Dios. Y también, hermano, el llamado a ser santos es un acto del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos santificarnos por nosotros mismos. Necesitamos, hermano, necesitamos la presencia del Espíritu Santo que nos ayude a vivir de una manera que Dios quiere que usted y yo vivamos. Amén. Y la palabra santo o santidad viene de una palabra en el griego que es hagios o hagiasmo, que significa simplemente, hermano, que somos separados para Dios. Algo santo es algo que es separado para Dios. Dios, hermano, nos ha separado para Él. Nos ha separado para Él. Significa, hermano, que son apartados para una labor o un propósito determinado. Significa, hermano, purificar. Ese tiene el concepto de purificar, de santificar, de apartar. Ser santos, hermano, o santificados es un estado determinado por Dios para todos los creyentes. O sea, con esto, hermano, le digo que ser santos no es una opción, ¿verdad? No es una opción, es un acto natural en la vida de todo aquel que le entrega su vida a Dios. Es un acto natural. Es por eso, hermanos, de que ser santos es un camino de 2 vías muy importante. Es una vía que va hacia Dios, hacia arriba, y la otra vía tiene que ver de nuestra pasada manera de vivir. Esas 2 vías. Somos llamados, hermano, primeramente somos llamados por Dios para vivir una vida para Él. Eso tiene que ver en la vía para Dios, en la que nos lleva para Dios. Usted y yo, hermano, somos santos porque estamos llamados a vivir para Dios y a vivir con Dios por una eternidad. Por una eternidad. ¿Recuerda usted cuando Moisés, hermano, va delante de aquella zarza y el Señor le dice a Moisés: Moisés, quítate tus sandalias? Algo tan básico como los zapatos, no podía tenerlos porque dice, porque el lugar donde estás parado es santo. Eso nos dice, hermano, de que Dios, hermano, nos quita las sandalias, nos limpia, nos prepara, porque Él quiere que cuando usted y yo estemos en su presencia, estemos preparados para estar en un lugar santo, porque Él es santo. Porque Él es santo. Dice en el versículo 7 de Romanos capítulo 1, dice, a todos los que estáis en Roma. El mensaje era para todos aquellos que estaban, aquellos hermanos creyentes que estaban en Roma. Dice, amados de Dios. Les dice, ustedes son amados de Dios. Y hablamos de eso la semana pasada, hermano. Todos queremos sentirnos amados. Debemos de experimentar el amor de Dios. Y dice, llamados, dice, a ser santos. Llamados a ser santos. Dios, hermano, nos aparta para que nosotros seamos santos para Él. Por un momento solamente quiero poner una ilustración muy ligera, pero cuando usted se sienta a comer en su mesa y le pasan un utensilio, una cuchara, un tenedor para que usted coma, usted agarra la cuchara y de repente la voltea y usted mira que la cuchara está sucia. ¿Les ha pasado? Que a veces no se lava bien, ¿verdad? Y se queda ahí y con el tiempo pues se queda pegada la comida. ¿Qué hace usted con esa cuchara? Usted dice, está bien. Yo creo que nadie de aquí hacemos eso, ¿verdad? Como que nos da cierta náusea, ¿verdad? Y dice, no, es más, ni lavándola y volviéndola a poner de repente se siente cómodo. Usted quiere una cuchara limpia, ¿verdad? Porque quiere comer y disfrutar lo que está comiendo en el plato.
Es exactamente, hermano, es exactamente lo que Dios quiere ver en su pueblo. Dios quiere quitar todo lo sucio, lo que está pegado, lo que tiene mucho tiempo, porque Él quiere que disfrutarnos a usted y a mí, y Él quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. Con esto que les digo, hermano, esa es una necesidad para nosotros, la santidad. No es una cuestión religiosa, hermano. Necesitamos quitarnos, desprendernos eso de nuestra mente, que es una cuestión religiosa. Tenemos que entender que es una necesidad poder disfrutar al Padre y que el Padre pueda disfrutar de mi persona. Esa es la vía que nosotros miramos hacia Dios. Fuimos apartados para Dios mediante el sacrificio de su Hijo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: pues la voluntad de Dios, dice, fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, dice, nos hiciera santos, dice, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo del Señor tenía que ir cada año a dar ofrendas por sus pecados. Pero Jesucristo vino a esta tierra, hermano. El amor de Dios se vació sobre nuestras vidas, mandando a su Hijo único para que una vez, hermano, solamente una vez y para siempre, la sangre de Jesucristo nos limpiara de todo pecado. Nos limpiara de todo pecado. Dice Pablo en Efesios 2:6, y juntamente con Él, dice, nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted se imagina, hermano, de que si Pablo en Efesios 2:6, si Pablo, hermano, no supiéramos que la sangre de Cristo nos limpia completamente de nuestras vidas, y de que nosotros podíamos sentarnos en esos lugares celestiales con todos nuestros pecados encima, ¿usted cree que usted y yo pudiéramos estar allí? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo vino a limpiarnos de todo pecado. Por eso, hermano, la primera vía es hacia arriba. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver, hermano, de que Dios nos separa para Él y para ser parte del reino de los cielos. La otra parte, hermano, la segunda vía es que Dios nos ha llamado a ser separados para Él, y eso nos mantiene alejados del pecado. Ese es un beneficio muy grande, hermano, para usted y para mí, de que Dios, hermano, de que Dios nos abrazó, y a través, hermano, de la santificación que el Señor nos da en nuestras vidas, nos saca, nos retira de la suciedad de este mundo, de la suciedad del pecado. Esto es muy importante para nosotros, porque no solamente Dios nos santifica porque quiere tenernos con Él, sino que a la misma vez esa santificación nos aparta, nos protege de la maldad, nos protege del pecado. Vaya conmigo bueno, no vaya ahorita ahí, pero en Romanos 5, hermano, dice la palabra de Dios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y siempre me ha llamado mucho la atención y me ha impactado esas palabras. Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir, hermano, que cuando no somos justificados y cuando estamos en el mundo, tenemos guerra con Dios y Dios tiene guerra con nosotros. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Déjeme decirle qué tan grave es eso, porque en el mismo capítulo 1 del libro de Romanos, y vaya conmigo, hermano, ahí con su vista, en el versículo 18, Pablo, hermano, nos va a hablar en esos pasajes hacia abajo. Nos va a hablar, hermano, del problema que tiene el corazón del hombre alejado de Dios. Dice la palabra en el 18, porque la ira de Dios, ¿la qué? La ira, el enojo de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es algo serio, hermanos.
desde el cielo, contra toda, dice, impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que hay en el corazón, hermano, de personas que no conocen al Señor? Hay impiedad y hay injusticia, porque no conocen lo bueno. Porque dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo, hermano, nos habla, hermano, de la verdad inminente de la presencia de Dios, de toda la creación que ha sido por Dios. Pero dice en el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, todos, hermano, todos en nuestra sociedad, la mayoría hemos escuchado de Dios. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Lo que quiero poner en ustedes, delante de ustedes, hermano, la desventaja que tiene una persona que está alejada de Dios, que está en guerra con Dios, que está en contra de Dios. No importa cuán buena pueda ser esta persona, si no tiene a Dios, hermano, está en el lugar incorrecto y en el lugar más peligroso sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra, dice en el 24, dice, escucha estas palabras, dice, por lo cual, dice, hablando de estos hombres, dice, por lo cual Dios los entregó, dice, los entregó. Esta palabra es dura. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. A la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando más y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Dice Pablo, amén. Por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer. ¿Le escucha esto? ¿Se le hace algo muy común en este tiempo? Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombre con hombre, dice, y recibiendo en sí mismo, dice, la retribución de vida a su extravío. O sea que Dios, hermano, simplemente al decir los entregó, simplemente dice los dejó. Él no necesitaba, hermano, castigarlos y mandarles todo este tipo de extravíos, porque la naturaleza en el corazón del hombre, hermano, está todo lo que estas personas, dice Pablo, que hacían. En el hombre natural está el deseo de hacer lo malo, de cometer, hermano, actos, hermano, lujuriosos, actos que son vergonzosos, hermano, delante de Dios. Solamente Dios dice, los entregó, dice, simplemente los dejó a su propia naturaleza, a que ellos hicieran lo que estaba en su propio corazón. Ese es el peligro, hermano, de las personas cuando no tienen a Dios. Cuando no tienen a Dios, dice en el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aquellos que habían ya escuchado del Señor, posiblemente quiero pensar que se alejaron, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. No solo las que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Esa es la condición, hermano, de una persona que está alejada de Dios. Está alejada de Dios. Pero sin embargo, hermano, Dios, hermano, a usted y a mí, a mi persona, nos ha santificado, nos ha puesto un vallado en nosotros, nos ha abrazado para que nosotros no vivamos ese tipo de extravío en nuestras vidas. Piense solamente por un momento, hermano, piense por un momento.
No tiene que decírmelo, ni tiene que decírselo a la persona de al lado. Pero solamente piense por un momento, ¿cuál es uno de los deseos más bajos que usted ha podido pensar y experimentar dentro de usted? No tiene que decírmelo, pero yo quiero que usted lo piense. ¿Cuál ha sido ese pecado que usted, o ese pensamiento más bajo que a usted le daría vergüenza que alguien lo supiera? Piense eso. Ahora, piense en ese pecado, hermano, en ese mal pensamiento. Piense en eso. Y piense, si la cobertura de Dios no estuviera sobre usted, ¿qué sería? ¿Qué sería de nosotros? Hay un canto. ¿Qué sería de Dios? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido mis deseos más bajos y más pecaminosos? Los hubiera seguido en mi vida y hubiera caminado sin Dios, hubiera caído en los propios deseos de mis pecados. ¿Dónde estaría yo? La pregunta es eso. La pregunta sería, ¿dónde estuviera usted? Yo quiero, hermano, llevarlo a un momento que usted sienta la necesidad de la santidad en su vida. Yo quiero llevarlo, hermano, a un lugar donde usted pueda sentir que la santidad es una necesidad del ser humano, que no hay otra cosa, hermano, que nosotros podemos desear en esta vida, sino ser limpios para poder disfrutar la presencia de ese gran Dios que la Biblia nos habla, que nos ha creado con amor, con un amor profundo. Quiero llevarlo a ese momento de que usted, hermano, cuando usted se encuentre donde usted tiene que evaluar su escala de valores, y usted pueda evaluar esa escala de valores, no a sus pensamientos, no a lo que usted piensa que es malo o es correcto, sino al estándar de Dios. Y preguntarle profundamente a Dios y cuidadosamente preguntarle a Dios: Dios, ¿te agrada esto que yo estoy haciendo? Señor, esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy pensando, ¿es agradable delante de tu presencia? Esto que estoy haciendo, Señor, edifica mi relación contigo. Déjeme preguntarle a usted, la persona que usted más ama en la vida, su esposo, su esposa, la persona que está a su lado, le gustaría a usted que esa persona que está a su lado fuera una persona tramposa, o que le engaña, o que le gusta hacer cosas impuras? ¿Verdad que a usted no le gustaría? ¿Sabe por qué no nos gustaría a nosotros eso, hermano? Porque hay una esencia de Dios dentro de nosotros, y a Dios no le agrada, hermano, tener un pueblo que no es santo, que no es puro, que no es correcto, que no tiene, para decirle en otras palabras más al día, un pueblo que tenga buenas éticas en su manera de vivir. Es por eso, hermano, que usted y yo necesitamos, es una necesidad que usted y yo, hermano, busquemos la santidad. No por religión, no por una norma que nos quiera aplastar y que nos pueda arruinar el tiempo divertido en nuestra vida. No. Es porque usted y yo necesitamos, hermano, disfrutar esa relación plena con Dios. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, cuando nosotros entendemos en nuestra vida el porqué de la santidad, entonces, hermano, vamos a tener una actitud correcta sobre la santidad. Vamos a tener cuidado en dónde vamos a pisar en la próxima piedra, porque si no le atinamos a esa piedra, posiblemente nos caemos al río, ¿verdad? Así que ser llamados, hermano, tiene dos vías muy importantes para nosotros. Primeramente, porque tenemos la oportunidad de vivir en esta vida, y en la otra, en la presencia de Dios. Porque podemos disfrutar de Dios, porque Él nos puede disfrutar. Y la otra vía, hermano, es porque Dios nos protege. Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos santos porque Él quiere protegernos del pecado. El pecado es lo que nos separa de Él. ¿Está aquí conmigo todavía, hermano?
Dice Primera de Pedro 1:18, hermano, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Que fuimos sacados, hermano, de que todo lo que hacíamos antes de Cristo era vano, no servía para nada, absolutamente para nada. Eso quiere decirnos Pedro, con esas palabras. Sabiendo, usted sabe, hermano, que fue rescatado de una vana manera de vivir. ¿Sí? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste, dice, de vuestros padres. Era una cuestión hereditaria que teníamos desde nuestros padres, desde Adán y Eva, por generaciones, hermano. Se me fue la palabra. Una herencia, ahí está. Una herencia, hermano, que nadie queremos llevar encima. Nadie queremos llevar encima. No dice Pedro, no fuiste limpiados, dice, con cosas corruptibles. No fue con agua bendita, no fue que te pusieron la cruz. ¿Cuánta gente, hermano, cuánta gente le va mal en su vida y busca ir a que le hagan una limpia con un huevo? Eso es lo más ligerito, pero ¿cuánta gente hace cosas horrendas, hermano, para limpiar sus vidas? Qué error más grande. Va a que le lean las cartas, hermano, a que le lean el café. Yo no sé cómo leen el café, ¿verdad? Pero hacen cosas, hermano, hacen cosas porque sienten que de esa manera, hermano, van a encontrar una limpia y van a poder salir del atolladero donde se encuentran. Pero solamente Dios, hermano. Pedro dice que el Señor, hermano, no nos rescató con cosas, hermano, corruptibles, cosas aquí de este mundo, con santería, con ese tipo de cosas, hermano. Dice que, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como un cordero, dice, sin mancha y contaminación. Dios, hermano, proveyó algo puro, hermano, algo perfecto. Proveyó ese cordero, hermano, ese cordero en el altar del sacrificio. Ese cordero no tenía absolutamente nada, hermano, de imperfecto, algo dañado, no tenía nada absolutamente. Y ese cordero, hermano, perfecto, su sangre fue derramada para que usted y yo, hermano, pudiéramos ser rescatados de aquella vana manera de vivir. Solo a través de Jesús, hermano, podemos ser separados. Solamente a través de Dios, hermano, podemos ser apartados para ese lugar. Yo quiero preguntarle, hermano amado, en esta tarde, y quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Realmente usted está consciente y tiene ese deseo de vivir en ese lugar apartado en toda su plenitud? En toda su plenitud. ¿Realmente desea eso para Dios? ¿Realmente desea usted eso para usted mismo? ¿Siente ese deseo? ¿O simplemente es un mensaje más que usted está recibiendo en esta noche? Quiero animarlo a que usted piense en eso y como algo elemental en su vida. Así como usted necesita el agua para poder vivir, el oxígeno para poder vivir, que usted pueda, hermano, decir, yo necesito esto para poder vivir correctamente en esta tierra, para poder vivir con un propósito determinado que valga la pena realmente. Yo necesito la santidad de Dios, yo necesito vivir para Cristo, yo necesito pertenecer a Cristo en mi vida. Que usted pueda hacer esa reflexión. ¿Realmente yo deseo en mi corazón esto? ¿O solamente estoy buscando una medicina que calme mi dolor? ¿O que calme mi conciencia? ¿O algo que solamente me ayude a salir al paso en este tiempo? Pero nosotros, hermanos, no estamos para esta vida. Nosotros Dios ha hecho un proyecto para nosotros para una eternidad. No podemos quedarnos, hermano, con nuestros ojos en esta tierra. Y esto solamente debemos de saber que la santidad y la santificación solamente es un acto de Dios. ¿Por qué razón, hermano, es un acto de Dios? Porque la santidad primeramente es un atributo de Dios.
La santidad, hermano, es un atributo de Dios. Él es un Dios santo por naturaleza. Su naturaleza, hermano, es santidad. La palabra hebrea, hermano, encontré esto en un escrito wesleyano. Dice, la palabra hebrea que traducimos en santidad se dice Kodesh en hebreo. Lo que me pareció interesante, dice que esta palabra Kodesh aparece aproximadamente 830 veces en el Antiguo Testamento. Los eruditos, los estudiosos, dicen que encuentran 3 significados fundamentales en Kodesh. El primero que encuentran dice que es frecuentemente, Kodesh, frecuentemente connota la idea de irrumpir con un esplendor. Tiene que ver, hermano, con la gloria de Dios. Y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando habla de la gloria de Dios. Dice, irrumpir con un esplendor, dice. Así un erudito describe, dice, no hay una distinción clara entre santidad y la gloria. Lo que me dice esto, hermano, que la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios. Y cuando vamos a Romanos, y déjeme ver, en el versículo 4, donde habla de Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, dice, según dice el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Santidad. Los hebreos, hermano, mencionaban esta parte con el Espíritu de Santidad, refiriéndose al Espíritu Santo. Y volviendo, hermano, a mi comentario, hablamos del primero. El segundo que encontraron de Kodesh, dice que la palabra también expresa una cortada o una separación, ¿verdad? Una separación, dice una elevación. Es por eso que nuestro Dios está en las alturas, ¿verdad? El 3 dice, y eso me llamó mucho la atención, dice que es probable, dice que Kodesh haya tenido 2 raíces. No se ponen de acuerdo, no saben, ¿sí? Dice, es probable que Kodesh haya venido de 2 raíces, una de las cuales significa nuevo, fresco, puro. La santidad, hermano, significa pureza, ceremonial o moralmente. La santidad, hermano, significa ceremonial o moral. Déjeme decir algo sobre esto. Cuando habla de la santidad ceremonial, usted, hermano, va usted al Antiguo Testamento y mira la manera como Dios ¿qué le pedía Dios a Moisés para que él se pudiera glorificar a él? Era algo ceremonial. Tenía que hacer la casita, tenían que santificarse, tenían que hacer muchas cosas. Las personas que escribieron la Biblia, los escribientes, los escribas, gracias hermano, gracias. Los escribas. Era una ceremonia escribir la palabra de Dios. Tenían que purificarse de su mente, tenían que purificarse cuando ellos estaban escribiendo y iban a escribir la palabra de Dios. No se atrevían a escribir la palabra de Dios con el mismo, por decirlo así, el mismo lapicero con la que estaban escribiendo. Tenían que tenían que bañarse, tenían que cambiarse y regresar para poder escribir solamente la palabra de Dios. Por eso, hermano, en algunas iglesias tradicionales miramos una serie de ceremonias donde hacen el culto con ciertas cosas que de repente uno ya no practica. Ya no practica uno y de repente uno ya no pone mucha atención en todo ese tipo de ceremonias. Pero también a veces, quiero mencionar esto porque muchas veces ya no somos tan ceremoniosos como son los judíos, hermano, para buscar a Dios. Ya no somos tan ceremoniosos, pero nosotros muchas veces nos vamos sin querer o por desconocimiento, nos vamos al otro extremo. Llegamos tarde al culto, agarramos la Biblia, llegamos al carro, la aventamos para atrás, de repente cae en la parte de atrás donde los carros miran, y usted la aventó el domingo cuando llegó, y el viernes que la anda buscando para ir al culto ya está toda abierta, toda doblada por el sol.
Está en el culto, hermano, y de repente está en el teléfono haciendo textos. No tenemos ese sentido ceremonial de decir: en el lugar donde yo estoy está la presencia de Dios. No hay ese respeto por Dios. Llegamos a casa, aventamos la Biblia por todos lados. No cuidamos nuestra mente. ¿De qué es lo que yo permito entrar a mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Ya no somos ceremoniosos ni religiosos como aquellos, pero estamos totalmente en el otro extremo, donde faltamos al respeto, a la presencia de Dios, con nuestra manera de valorar esa presencia. Y es algo, hermano, que usted y yo necesitamos aprender. Y si usted ponga en su mente la palabra Kadosh, que es santo en hebreo, y usted recuerde: estoy enfrente del Kadosh de Dios. Y no somos una iglesia hebraica, no, por favor, sí. Pero ahora hablando de la santidad, que significa pureza ceremonial o moral. Moral, hermano, es otro asunto. La pureza moral es otro asunto, que tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos y no hacemos. Con las cosas, hermano, que nos permitimos, que son cosas, hermano. Dice su palabra en el Nuevo Testamento, dice que contristamos al Espíritu Santo con lo que usted y yo hacemos. O también con las cosas que no hacemos. Nosotros podemos ser santos, hermano, porque es un acto de Dios. Es un acto de Dios, debemos de entender eso. Si nosotros, hermano, queremos disfrutar de esa santidad, necesitamos buscar al Creador de la santidad. Necesitamos buscar a Dios. La narración, hermano, de la majestuosa visión de Isaías. Y si usted lee, hermano, Isaías del 1 al 5, dice la palabra del Señor, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado, dice, sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían su rostro, con 2 se cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Si usted lee ese pasaje, hermano, usted va a ver que la visión de Isaías, hermano, fue una visión gloriosa. Una visión gloriosa, hermano, donde había un acto ceremonial, porque estaban en la presencia de Dios. Estaban en la presencia de Dios. Los ángeles, hermanos, se cubrían porque estaban delante del Dios que es santo. Eso debe de darnos un estado de conciencia, hermano, de esa necesidad de santidad, de esa necesidad de purificarnos. Diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice: toda la tierra, dice, está llena de tu gloria, está llena de tu santidad. Y en el versículo 5, cuando Isaías, hermano, experimentó, fue consciente de esa gloria, de esa santidad, de ese Dios, él solamente pudo decir: ay de mí, dice, ay de mí. Él sabía dónde estaba parado, sabía que estaba enfrente de un Dios santo, de un Dios perfecto. Sabía, hermano, que ningún ser humano, porque el ser humano es imperfecto, no podía mirar a Dios. Y él estaba experimentando esa visión gloriosa. Dice: ay de mí, dice, que soy muerto. ¿Por qué? Porque estaba enfrente de la santidad de Dios. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios, dice Isaías, él se sentía sucio delante de Dios. Cuando nosotros, hermano, vamos y buscamos al Señor con nuestro corazón, la cercanía de ese Dios, de ese Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, causa en nosotros, hermano, ese estado de inmundicia que tenemos nosotros, porque cuando no estamos allí, todos somos perfectos, o todos queremos ser perfectos.
Sentimos que todo está bien lo que hacemos. Sentimos, hermano, que es correcto lo que nosotros hacemos. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, la cercanía de Dios produce, hermano, que nosotros podamos vernos en un espejo, cara a cara, y vernos el rostro, hermano, y decir, Señor, tu presencia, Señor, me hace sentir este pecado que estoy cargando. Es en la presencia de Dios. Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, y habitando en un medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, dice, al Rey, a Jehová, dice, de los ejércitos. Por eso el Señor, hermano, en Levíticos le dijo enfáticamente a su pueblo, le dijo: ser santos, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ser santo porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Porque dice su palabra, hermano, que sin santidad, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Nosotros debemos de perseguir la santidad, hermano. Debemos de perseguir constantemente. Somos imperfectos. El Señor está trabajando dentro de nosotros. Tenemos grandes luchas dentro de nosotros, pero el Señor nos ha dejado, y ahorita voy a hablar de esto, pero el Señor nos ha dejado la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro compañero, está con nosotros, está sobre nosotros todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Y si nosotros afinamos nuestro oído espiritual, buscándolo a través de la oración, buscándolo a través de su palabra, buscando hacer su voluntad, nosotros vamos a percibir la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ser ese guía perfecto que nos va a ayudar y nos va a conducir, hermano, por el sendero donde nos lleva a ese lugar deseado de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. La santidad, hermano, no es una opción. La santidad es una evidencia de la cercanía de Dios en la vida del creyente. Cuando yo escucho esto, hermano, que escribí aquí, este mismo escrito, hermano, es primeramente para mí mismo. Porque si yo necesito experimentar la presencia de Dios, hermano, si yo necesito acercarme a la santidad de Dios, no para ser perfecto y decir, oh, qué perfecto soy yo. No es eso, es para ser acepto delante de nuestro Dios. Yo necesito acercarme más a la presencia de Dios. Si yo quiero ser correcto con mi esposa, hermano, con mis hijos, si yo quiero ser correcto con las personas que están alrededor de mí en mi vida, yo necesito acercarme a Dios y que el Espíritu Santo se acerque a mí y me pueda decir: Francisco, esto que estás haciendo, este sentimiento que tienes te está estorbando y te está estorbando para que tú puedas llegar a la cuarto especial donde papá tiene un lugar para hablar contigo. Eso es, la santidad no es una opción, es una evidencia de que usted y yo, hermano, estamos pasando tiempo con Dios. En Juan 17, el Señor Jesucristo dijo, hermano, santifícalos. Fue la oración más hermosa. Lea el capítulo 17 de San Juan. Es la oración más hermosa que Jesús hace por su pueblo, por su iglesia y por nosotros. Le dice: santifícalos en tu verdad. Dice: tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermano, el acto de ser separados tiene que ver por el acto del Espíritu Santo. En el libro de Joel, hermano, y voy caminando rápido. En el libro de Joel, capítulo 2, del 27 al 29, dice la palabra del Señor, dice: y conoceréis, les dice el Señor a su pueblo, dice: y conoceréis que en medio de Israel, dice, estoy yo, dice. Le estaba diciendo a ese pueblo que estaba en dificultad, le dice: vas a conocer que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, dice, y no hay otro, dice, no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás, dice, será avergonzado. Nunca jamás será avergonzado. Y después de esto dice: derramaré, dice, mi espíritu, dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, dice, derramaré de mi espíritu, dice, en aquellos días. Podemos decir, hermano, que Dios derramó de su Espíritu Santo
para que ese Espíritu Santo provocaría en nosotros, hermano, los anhelos y los deseos que Dios tiene para usted y para mí. El Espíritu Santo. En 2 de Corintios, hermano, en la Nueva Traducción Viviente dice, es Dios, dice, que nos capacita, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Todo lo que Él nos prometió. Dios, hermano, es el que capacita a su pueblo. Es el que capacita a su pueblo. Estás en medio de una necesidad. No sabes qué hacer con ciertas cosas que te están ataviando en tu vida. Son cosas que te están poniendo dificultad mucho en tu vida y que muchas veces no sabes qué hacer. Ve con el mejor coach, hermano. Ve con el mejor entrenador. Ve, hermano, ve. Nosotros estamos buscando soluciones en los hombres, estamos buscando soluciones en lugares, estamos buscando soluciones en lugares tal vez más equivocados. Pero volteemos nuestro rostro y caminemos hacia Dios. Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a capacitar, es el que nos va a guiar, el que nos va a capacitar para que usted y yo, hermano, seamos capaces de estar en su presencia, de estar en su presencia. El Espíritu Santo, hermano, nos auxilia a vivir para Dios. La santidad, hermano, no es un perfeccionamiento instantáneo. Nosotros vivimos, hermano, en la era de que queremos las cosas rápidas. Por eso, hermano, las compañías han hecho tanto dinero con los microwaves. Que por cierto, mi esposa lo tiró y un tiempo sufrimos porque no teníamos lo rápido, ¿verdad? Vivimos, hermano, con esa sensación de querer las cosas rápidas. Queremos, hermano, relaciones rápidas. Queremos relaciones rápidas. Queremos, hermano, que las personas, hermano, sean así convertidas. No quieren que pasen el proceso. No, quiero que ya, Señor, esta persona se convierta, que se levante en la mañana y con una areola en la cabeza y que haga las cosas perfectas. En el proceso, hermano, Dios los enseña a ellos y nos enseña también a nosotros. Pero nosotros queremos las cosas rápidas. Dios, hermano, Dios nos capacita. El Espíritu Santo nos ayuda, nos auxilia a vivir para Dios. La santidad no es un perfeccionamiento instantáneo, sino que es un proceso de crecimiento espiritual a través de la fe. A través de la fe. La fe, hermano, es básico para nuestra vida espiritual. La fe, hermano, es creer, pero no solamente es una cuestión mental de creer. Fe y obedecer van de la mano. Si yo creo, yo obedezco. Si yo digo que creo y no obedezco, me estoy engañando. La fe es un crecimiento espiritual a través de la fe, la obediencia, hermano, y la gracia de Dios. Son elementos que usted y yo necesitamos para vivir una vida que le agrade a Dios. Hermano, muchas veces, y eso nos pasa muchas veces con los jóvenes, que a los jóvenes como papás les decimos: mi hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y los jovencitos como que se jalan los pelos así de desesperación, ¿verdad? Y dicen tantas cosas, tantas reglas, mejor me voy de la casa, ¿verdad? Pero es que ellos no miran lo que sus papás están mirando. Si solamente yo digo: Señor, solamente si los hijos en esa edad donde están dicen que adolescentes, viene de adolecer, de sufrimiento. Si en esos tiempos, hermanos, difíciles en la vida, se sentaran solamente y se aguantaran y solamente obedecieran a sus papás. Si solamente obedecieran. Y eso a mí a veces me angustia y me desespera, porque digo: ¿por qué no obedecen si es algo para ellos que es de bendición? No solamente para su tiempo de juventud, sino para toda su vida. Y muchas veces los jóvenes no solamente son los únicos adolescentes, también habemos adultos adolescentes
que todavía no alcanzamos a entender, hermano, que hay cosas que se nos dice para nuestro propio bien, pero no lo entendemos, Si tan solo, hermano, si tan solo aprendiéramos a obedecer a Dios. Si tan solo, hermano, nos sentáramos y dijéramos: no, hoy no voy a hacer eso, voy a obedecerle a Dios, porque Dios tiene una promesa mucho más grande que lo que quiero hacer ahora me promete o me quiere dar. No gastes, hermano, ya se me olvidó el español, el reward, el premio, perdón, hermanos. No quemes, hermano, tu vida de bendición por un premio que puedes ganar en el momento. Mira la bendición que tienes por delante en tu vida. Mira la bendición. Mira la bendición que Dios tiene para ti. Dice que las bendiciones de Dios, hermano, son de bien y no de mal. Dios quiere bendecirnos. Y de la manera que le estoy predicando en esta noche, hermano, quisiera tener a mis hijos enfrente, quisiera tener a esas personas que he orado tanto por ellos y que los veo en fracaso, y los veo mugrosos en la calle y que no entienden, que no pueden percibir que hay un Dios que los ama. Digo, Señor, ¿por qué? Si tan solo obedecieran un momento, si tan solo decidieran hacer un cambio en su vida, cambiarían totalmente el rumbo, hermano, de sus caminos. Cambiarían el rumbo de sus caminos. Ahora quiero terminar con esto, hermano. ¿Qué te falta a ti, hermano? ¿Qué te falta a ti para obedecer lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué te falta a ti para obedecer? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace dudar que lo que quieres hacer es mejor que lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que te falta, amado hermano? Déjame decirte otra vez más. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta para dejar aquello que te esté estorbando y mirar la gloria de Dios en tu vida? Yo espero, hermano, que con todo el corazón, yo quisiera, hermano, que Dios agarrara, hermano, una lanza desde el cielo, hermano, y que nos traspasara el pecho, hermano, que nos tirara al suelo, a lo más bajo, pero con ese golpe, hermano, que nos enamorara de Él, de tal manera que no volvamos a dejarlo nunca. Pero Dios no puede hacer eso, hermano. Dios mandó a su Hijo y Dios mandó su palabra. En esta noche, hermano, yo creo que lo que usted y yo podemos hacer solamente, y termino con esto, yo creo que lo único que usted y yo podemos hacer es pedirle a Dios, hermano, que nos dé sed por su presencia, que nos dé sed por buscarlo de una manera genuina en nuestras vidas, que nos dé ese deseo de buscar la santidad. Dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y yo sé que usted está joven. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo. Dios quiere, hermano, Dios quiere abrazarnos y Dios quiere ponernos en ese lugar de privilegio, hermano, para que también usted y yo seamos ejemplos para los demás. Digo esto y ahora sí ya termino. Cuando nosotros no valoramos la santidad, y déjeme decirlo en este lado, en las relaciones, y permitimos, hermano, permitimos en nuestras vidas que nosotros dañemos a una persona inmoralmente o de manera negativa, nosotros estamos dando ejemplo, pero del enemigo de nuestras almas. Y Dios nos ha llamado a ser ejemplos del Dios creador. Por eso es importante que usted y yo, hermano, anhelemos la santidad. Que usted y yo, hermano, anhelemos la santidad.
en nuestra mente común decimos, es difícil, Señor, ser santo. En nuestra mente decimos, Señor, no quiero pensarlo, pero no puedo hacerlo, Señor. ¿Sabe qué, hermano? No está solo. El apóstol Pablo, hermano, él también dice que lo que él no quería hacer, eso era lo que terminaba haciendo. Pero mira, hermano, por eso más aún, usted y yo necesitamos acercarnos más al Espíritu Santo. Buscar al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón.